Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Baffle DJs. Hoy os voy a comentar los fundamentos, las cosas más básicas que hay que tener en cuenta a la hora de usar un plato para vinilos, tocadiscos, tornamesa, llamarlo como queráis, desde la perspectiva sobre todo de un DJ, ¿no? De alguien que va a mezclar música, va a pinchar. Primero, el posicionamiento de los platos, ¿vale? Los platos pues, se pueden poner básicamente de dos maneras, en vertical, vamos a decir, y en horizontal. El plato tiene dos partes fundamentales, que son lo que es el plato en sí, ¿vale? Y el brazo. Entonces, bueno, el brazo siempre está a la derecha, con lo cual, si lo ponemos en vertical, por ejemplo, el plato de la izquierda, de esta manera el brazo nos quedará alejado de lo que es la mano, podremos manejar el plato mejor, y en el plato de la derecha, por ejemplo, quitamos la tapa protectora, podremos manejar el disco también con el brazo alejado, ¿no? El brazo, más que el brazo, es la aguja, ¿vale? Para no darle a la aguja y que nos salte la reproducción, ¿vale? Normalmente se suelen poner los dos en horizontal o los dos en vertical. Esta configuración en L, también hay gente que la usa, y bueno, está bien, porque en ambos platos tienes el brazo alejado y fuera un poquito del peligro de darle y que la reproducción salte, ¿vale? Nos tendríamos que asegurar de que tenemos los vinilos, los platos encendidos con el botón on-off, que es una ruedita, no es un botón, es una ruedita. Para la derecha se enciende, para la izquierda se apaga. Antes de eso, yo ya lo tengo conectado, pero bueno, aseguraros de conectar, digamos, la salida de audio del plato a la mesa de mezclas, salida RCA, y normalmente, por ejemplo, con los Technics, que son los platos más típicos para pinchar, tienen una toma de tierra también, ¿vale? Que es un cablecito que va a la toma de tierra de la mesa, ¿vale? Entonces esos dos cables que estén conectados, obviamente en la mesa tendremos el selector de canal en la posición fono para vinilos, y entonces, bueno, lo tenemos conectado, ¿vale? El plato para vinilos tiene dos partes fundamentales, lo que es el brazo, ¿vale? Tiene la aguja, la cápsula, el contrapeso y el plato. También tenemos aquí a la derecha el control de pitch, que nos da la posibilidad de poder cambiar la velocidad de los discos, ¿no? Eso que nos interesa tanto, ¿vale? Aquí, como os decía, tenemos el on-off, aquí tenemos el botón de start o stop, pero es simplemente el start de lo que es el giro del plato, ¿vale? Y normalmente pues, tenemos también un control o dos botones para las velocidades o la velocidad de giro, ¿no? Si estamos a 33 revoluciones por minuto o a 45. Normalmente cuando pones un disco, si se oye como muy lento, pues es porque está grabado a 45 RPMs. Si lo oyes muy rápido, es que igual estás a 45 y el disco va a 33, entonces lo cambias ahí, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. El brazo habría que asegurarse, bueno, de tener bien colocada la aguja y calibrado el peso. Eso de calibrar el peso y tal, si queréis, os dejo un vídeo por ahí donde explico cómo calibrar el brazo para que tenga el peso adecuado, ¿no? Luego también hay algunos ajustes de lo que es el anti-skating y tal, pero bueno, eso ya os digo que lo cubrimos en aquel vídeo, entonces podéis verlo. Más cosas sobre el brazo, pues bueno, normalmente está el seguro puesto que impide que el brazo se mueva, ¿vale? Entonces hay que levantar esa palanquita, ¿vale? O esa abrazadera, y luego pues la aguja suele tener un protector también para que cuando no estamos usando el plato, pues la aguja esté cubierta y a buen recaudo, ¿de acuerdo? Lo podemos dejar por aquí o lo podemos dejar aquí, en la zona, digamos, del adaptador de vinilos de 7 pulgadas, donde queráis, ¿vale? En la zona de lo que es el plato, bueno, comentaros, ¿no?, que usamos siempre los vinilos encima de lo que llamamos el deslizador, los slip mats, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que el disco, vamos a coger un disquito por aquí, lo que queremos es que el disco
se deslice, efectivamente, ¿no? Que podamos parar el disco sin que el plato deje de estar en movimiento, ¿vale? Yo pongo un disco aquí, paro el vinilo, pero el plato sigue reproduciéndose. Claro, eso es posible porque este slip mat o deslizador pues desliza sobre el plato, ¿vale? Cuidado con si os viene o tenéis el plato con digamos, esta goma, este separador de lo que es el plato y el vinilo, que está muy bien para escuchar música, ¿vale? Porque es más robusto, digamos que transmite menos las posibles vibraciones que pudiera haber, pero no nos permite parar demasiado bien el disco, ¿vale? Vamos a parar también el plato, entonces a la hora de soltar pues no nos va a venir bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar un deslizador que, pues bueno, normalmente pues ahora ya vienen con deslizador, pero bueno, si no, pues buscarlos en internet seguramente sea fácil de encontrar, ¿vale? Incluso os podéis hacer uno personalizado con la foto de vuestro perrito. Vale, otra cosa que suelo comentar en los cursos es cómo agarrar los discos. Los discos de vinilo, bueno, pues no hay mucha pega a la hora de manejarlos, pero bueno, vamos a tratar de no tocar demasiado la zona digamos, esta de aquí, que es donde está la música. Entonces vamos a intentar, pues eso, cogerlos siempre del borde o de la parte del centro, lo que es la galleta, ¿vale? Y el borde. Pues normalmente los cogemos así como si fuera una bandeja. Cuidado, tampoco cogerlo así, que es la típica manera, ¿no? De cuando la primera vez que sacamos un vinilo lo cogemos así, porque así, bueno, está bien, no estamos tocando el centro, pero es muy fácil que se nos caiga, ¿vale? Entonces, mejor sacarlo y llevarlo siempre como en horizontal, ¿vale? Podemos cogerlo con dos manos también desde el borde y ponerlo ahí, ¿no? En el centro. Una vez que tenemos el disco puesto, antes de empezar la reproducción, os voy a comentar un poco cómo usamos los DJs el disco, ¿no? Cómo lo manejamos el disco. Bueno, tenemos lo que os decía, justo también lo mismo que agarramos para poner el disco y quitarlo y tal, lo agarramos del borde y de la galleta, pues para manejarlo una vez que está puesto también. Para dar la reproducción o hacer que el disco vaya hacia adelante podemos girar justo en lo que es el borde de la galleta, ¿vale? Aquí, que ahí hay también una zona de silencio, no nos importa tocar, justo ahí el disco gira muy bien y podemos darle hacia adelante, darle hacia atrás, ¿vale? Y luego también la zona donde vamos a soltar el disco, ¿no? Para iniciar la reproducción va a ser en el borde. Entonces esto podéis hacer al principio un poquito unos ejercicios de manejar hacia adelante, hacia atrás, ir al borde con el plato parado en principio, ¿vale? Para que sea más fácil, hacia adelante, hacia detrás, y luego si queréis con el plato arrancado, veis un poco la diferencia ya claro, el plato tiene su fuerza y entonces la cosa, ¿no? Parece un poquito más complicada en el sentido de que, por ejemplo, si yo lo que quiero es saltar del centro al borde, ¿vale? Sin que se me vaya el disco, pues bueno, hay que ir cogiéndole un poquito el truco, ¿de acuerdo? Pero bueno, intentar hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Eso lo hacemos aquí en la escuela, ¿vale? Incluso, ya os digo, sin poner todavía siquiera la aguja. Y ahora viene un poquito la parte más crítica, ¿no? El momento de pinchar, ¿vale? De ahí viene lo de pinchadiscos o pinchar, lo de pinchar o coger la aguja y posicionarla en el vinilo. Lo que os decía, ¿no? Antes, si no lo sabéis, que la música está grabada desde afuera hacia adentro. Es un surco que empieza en el borde del disco, ¿vale? Y va hacia adentro, ¿vale? Hasta que llega hasta aquí. Entonces la aguja la pones en el borde, justo la haremos caer en el surco y simplemente con el giro, incluso con el plato apagado sonaría igualmente, la aguja va a ir pasando por el surco y va a llegar desde el borde hasta el centro. ¿Cómo pinchamos? ¿Cómo cogemos el brazo? Bueno, ya veis que la cápsula o el portacápsulas, en este caso es la propia cápsula la que tiene un sitio como para agarrar, ¿vale? Entonces esto siempre es interesante, bueno, pues agarrarlo bien para que no se nos vaya la aguja, se nos caiga ahí en el plato. Entonces al principio yo lo que recomiendo es hacerlo con el plato parado, apoyar un par de dedos de la mano ahí en el plato, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y
cogemos, subimos hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? O sea, esto lo que vamos a hacer es un movimiento vertical y un movimiento horizontal para llevar la aguja hacia el disco, ¿de acuerdo? Entonces, levantamos un poquito, esto pesa muy poco, pensar que estamos hablando de 3 gramos, 4, entonces levantamos un poquito, nos vamos hacia el borde, ¿de acuerdo? Y en el borde lo que vamos a hacer es ir acompañando a la aguja sin soltarla desde arriba, para que no caiga y rebote y se fastidie el disco o la aguja, hasta que esté ahí puesto en el borde, no muy pegado al borde, sino que ahí justo en la parte media de lo que es el silencio, ¿vale? Ese inicio del disco en el que todavía no ha empezado la canción, ¿vale? Así lo podéis probar, luego podéis probar ya con el plato arrancado, ¿vale? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay una manera, ¿no?, que hay gente que lo usa, que es este palanquita. Esa palanquita lo que hace es justo levantar en vertical y bajar también en vertical. Entonces, bueno, es un poco lento, entonces normalmente los DJs no lo usamos, también es un poco peligroso porque tampoco sabes exactamente dónde va a caer. Los técnicos lo hacen muy bien, el recorrido lo hacen muy lentito, muy bien. Puede venirte bien al principio, si tienes un poquito de miedo, ¿vale? Usas la palanca, pero poco a poco, ya te digo, deja de usar la palanca y posiciona la aguja al principio del disco. Una vez que has terminado, por ejemplo, el disco ha terminado o estás ya con el otro, para quitar, ¿vale?, para levantar la aguja, al principio lo mismo, puedes usar la palanca, pero pues lo que tendrás que hacer será acostumbrarte a ir siempre desde abajo, primero levantar la aguja, levantarla, agarrarla y llevarla hasta el posabrazos, ¿vale?, ahí, y apoyarlo tranquilamente, ¿vale?, no soltarlo porque esto rebota mucho y se nos puede escapar, lo mismo. O sea, lo que no queremos es que se rompa la aguja, que se estropee el disco o que se raye, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no coger nunca así el brazo para pinchar, no cogerlo tampoco así, ¿vale?, porque no lo vais a dejar bien y probablemente os tiemble bastante más la mano. Hombre, podríamos hacer algo así y tal, bien, pero bueno, mira, ahí ya no lo he hecho muy bien. O sea que yo creo que la mejor manera, ¿verdad?, es esta, ¿de acuerdo? Ir y dejar ahí, ¿vale? Bueno, una cosita que también se me ha olvidado antes de poner la aguja y tal y empezar la reproducción, si veis que el disco tiene un poquito de polvo y tal, pues viene bien pasar un cacharro. Esto es una especie de cepillito, que hay especiales para vinilos, ¿vale? Le pasáis un poquito y quitamos el polvo, ¿vale? La aguja también, pues interesante que no tenga polvo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, un cepillito un poquito más duro, vendría bien también pasarle, pero con cuidadito de hacerlo de dentro a afuera, ¿vale? No hagáis así porque podemos cargarnos la aguja, ¿vale? Hacemos así, quitamos el posible polvo que nos haya quedado de otro disco o de anteriores usos, ¿de acuerdo? Luego hay también más cosas específicas para limpiar agujas y tal, pero bueno, en plan, lo básico sería eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente creo que esto es un poquito lo que necesitáis saber como para manejar el plato. Tenemos aquí una lucecita para ver el surco del vinilo cuando no tenemos mucha luz y prácticamente creo que hemos cubierto lo necesario, ¿vale? Luego ya lo que os decía, ¿no?, pues es cuestión de ir haciendo un poquito de ejercicios, de dejar el disco, buscar el punto de inicio desde el centro, ahí hemos llegado, y tratar de, sin tener que parar el plato, sin hacer, digamos, movimientos extraños así, ¿vale? Pero bueno, pues simplemente saltando y ahí posicionándonos en ese punto de inicio que es donde vamos a soltar el disco, ¿vale? Para soltar el disco simplemente es empujar un poquito, no mucho, para que no se nos vaya ahí, ¿vale? También podemos hacer este tipo de ejercicios, ponernos un ritmo, bueno, todas estas cosas hacemos en los cursos y ya tenemos puesto el disco, podemos pararlo, levantarlo, ¿de acuerdo? Entonces, son un poquito las cosas que os quería comentar como de manejo básico de las partes del plato. Espero que os haya gustado
Y pues bueno, ya sabéis, me dejáis ahí algún comentario si queréis que haga más vídeos de este estilo, comentando más cosas sobre el uso de los platos, de cómo pinchar, de cómo mezclar a oído o cosas de estas. Y bueno, no olvidéis de like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.